Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Soy el pastor Gerson Candia y este es un nuevo podcast de mi canal Reino en Movimiento. Estoy muy contento de poder estar junto a ustedes compartiendo diferentes cápsulas y en este caso estamos hablando de liderazgo, sobre vida cristiana, sobre relacionamiento. Y es muy importante entender estos temas y darnos cuenta de que estos temas están en boga dentro de la iglesia cristiana. Estoy tan feliz de poder compartir con ustedes. Desde hace mucho tiempo tenía la intención de hacerlo y de levantar este podcast para que muchas personas fueran bendecidas por él mismo. Estamos en el tema del liderazgo de Jesús. Estamos analizando de una u otra forma el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo y la forma como Él estableció el liderazgo dentro de sus discípulos y cómo mostró esta forma o este paradigma de liderazgo en medio de ellos. Por eso mismo nosotros debemos de entender este principio. Vimos en el capítulo anterior que el liderazgo de Jesús tiene que ver específicamente con la humildad y la mansedumbre. Y desde ese punto de vista vamos a comenzar este capítulo de el día de hoy. El libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, el Señor Jesús viene y le dice a sus discípulos: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Esta palabra es trascendental a la hora de entender el liderazgo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Él nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando el Señor viene y habla con sus discípulos sobre este tema, Él se está asemejando a una yunta de bueyes, ¿sí? Y cuando dice aprendan de mí, que soy manso y humilde, Él está hablando sobre una dupla que se daba en Medio Oriente y que se da constantemente en la agricultura, que tiene que ver con las juntas de dos bueyes, un buey experimentado y un buey más nuevo, que es recién capado, que dejó de ser toro. Y tomando eso en cuenta, nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor aquí se asemeja al buey experimentado, el buey de más tiempo, puesto que ese buey se enyuga con el buey más nuevo y hacen un trabajo de arado juntos. Por eso él dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¡Wow! Entonces, entendiendo esto, el Señor nos dice y nos muestra que el trabajo del liderazgo es la mansedumbre y la humildad. Son dos conceptos que nosotros debemos de entender y debemos de hacer propios dentro de nuestra vida. La palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 57 versículo 15 dice una gran realidad. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, en el trono del Señor, que es un trono alto y sublime, se habla que son contextos de lugares de autoridad en un concepto espiritual. Es también una denominación física, pero dentro de la espiritualidad misma, el profeta Isaías nos muestra que Dios habita en ese lugar, en un lugar alto y sublime, y permite solamente que en ese lugar de divinidad y de santidad habite con él solamente algunas personas. ¿Y quiénes son los que habitan con él? Dice que habita con el humilde de espíritu y con el quebrantado. Con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Con ellos habita
en la altura y en la santidad. Entonces, entendiendo esto, desde un contexto antiguo testamentario, nos podemos dar cuenta que el liderazgo para el Señor tiene que ver con este concepto que Él nos habló del enyugarnos con Él, porque Él es manso y humilde, y en el Antiguo Testamento dice que Él habita en el trono de autoridad con el quebrantado y con el humilde. Vamos dilucidando un poquito estos dos conceptos. La palabra quebrantado viene de la palabra en hebreo daká, que quiere decir abatido o constrito. Este mismo vocablo es el vocablo de mansedumbre. Entonces, cuando hablamos de la palabra mansedumbre, estamos hablando de abatimiento, estamos hablando de quebrantamiento, estamos hablando de experimentación de quebranto. ¿Te llama la atención ese concepto? Experimentación de quebranto. Tomando eso en cuenta, la palabra del Señor nos dice, en el libro de Isaías, capítulo 53, varón de dolores, ¿se recuerda? Experimentado en quebranto, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, entendiendo esto, cuando hablamos de la experimentación de quebranto, es el manto de experimentación que nos hace no abrir nuestra boca cuando estamos en un sufrimiento, sino que nos hace callar, perdonar y dar nuevas oportunidades. Entonces, la mansedumbre o el quebrantamiento o la experimentación de quebranto es aquella persona que entiende los procesos que ha vivido, que no los cuestiona, pero cada uno de esos procesos le ha hecho entender una verdad de Dios en él. Se ha dado cuenta que no tiene que ver con algo de injusticia, sino que de un trato de Dios con su misma persona. Y al entender ese trato de Dios con su misma persona, la experimentación de quebranto nos da autoridad. ¡Wow! Entonces, entendiendo eso, cuando hablamos de la mansedumbre, estamos hablando de una capa, una túnica que nos ponemos y que nos da autoridad. Esa túnica no nos hace alardear, no nos hace pelear, no nos hace discutir, sino que nos hace callar. Y ese silencio nos da autoridad. ¿Te das cuenta cómo es tan diferente la autoridad que viene de parte de Dios y la autoridad que piensan las personas, el ser humano? Es completamente distinto. Y no es solamente ese concepto de quebrantamiento, de mansedumbre, sino que a la vez también estamos hablando del concepto de la palabra humilde. Dice que Él habita en las alturas con el quebrantado, o sea, con el manso, y con el humilde de espíritu. Cuando hablamos de la palabra humilde, sabes tú, viene del hebreo sepal con ese mismo vocablo de la palabra profundo. ¡Wow! Entonces, tomando esto en cuenta, un humilde no es solo un silencioso o una persona de un espíritu más bien afable, no. Un humilde es alguien profundo, lleno de sabiduría, que más que altura entrega profundidad. Su mansedumbre, es decir, su experimentación de quebranto, al humilde no lo ha hecho hacer grandes edificios ni levantar grandes edificios, sino que su experimentación de quebranto lo ha hecho cavar profundos cimientos. ¡Qué tremendo! Por eso el humilde se transforma y se convierte, amigos y amigas, en una persona creíble que imparte autoridad, no que la impone. ¿Se acuerdan el capítulo pasado que hablamos de potestas y de autoritas? Este es autoritas, porque es una autoridad creíble, es una persona creíble que ha construido en profundidad a través de su experimentación
de quebranto. Amados, amadas, iglesia, esto es liderazgo, la mansedumbre y la humildad, el enyugarse con Cristo, es entender que no tiene que ver con mis capacidades, sino con el trato de Dios con mi corazón. Es muy, pero muy importante entender ese principio de liderazgo que nos entrega la mansedumbre y la humildad. Pero ¿cómo nosotros probamos la mansedumbre y la humildad dentro de nuestro corazón? Vámonos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 18, ¿sí? Cuando los discípulos vienen y se encuentran con el Señor Jesucristo y les preguntan, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Lo vimos también en el capítulo anterior, pero hoy día quiero que ahondemos una parte importante. Vamos a leer desde el 1 al 7, Mateo 18, del 1 al 7. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y vamos a analizar la última parte de lo que acabamos de leer, porque de una u otra forma estuvimos viendo de que el Señor Jesús viene y le dice a sus discípulos, cualquiera que se humille como este niño, puso un niño por delante y habla de la humillación del niño. Y no tiene que ver con la inocencia, no, tiene que ver con las relaciones interpersonales, específicamente de eso. Lo hablamos el capítulo anterior. Hablamos de las relaciones interpersonales y hablamos específicamente con la capacidad de perdonar. Porque más adelante en este mismo capítulo, Pedro viene y le dice al Señor, Señor, perdonaremos 7 veces. Y como lo explicamos anteriormente, el Señor le dice 70 veces 7, porque tu nivel de perdón te va a dar tu nivel de autoridad. Pero aquí, este es otro punto que quiero que toquemos cuando hablamos de la mansedumbre y de la humildad. ¿Por qué? Porque aquí específicamente habla de la palabra tropiezo. Y dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Pero mira lo que dice aquí. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos. Y cuando hablamos de la palabra tropiezo, específicamente en el contexto neotestamentario, nosotros debemos de entender que la palabra tropiezo viene específicamente de la palabra ofensa. Ofensa. Te lo vuelvo a repetir. Tropiezo viene de la palabra ofensa. Cuando, no sé, en otro contexto, cuando los discípulos de Juan vinieron a ver a Jesús y el Señor viene y le responde, bienaventurado el que no tropiece a causa de mi nombre, viene y le dice a los discípulos de Juan, bienaventurados los que no se ofenden por mí. Estamos hablando de la ofensa. Y aquí específicamente estamos hablando de esto, de que el Señor le dice a los discípulos, cuidado con ofender a estos pequeñitos, porque es mejor que se cuelgue una piedra y se tire en lo profundo del mar antes de que ofenda a alguno de estos pequeñitos. Pero mira lo que viene y dice después, ay del mundo por los tropiezos, es decir, vamos a ir traduciendo, ay del mundo por las ofensas. Pero mira lo que dice después, porque es necesario que vengan los tropiezos
Y hablando en el contexto actual, dice, es necesario que vengan las ofensas. ¿Cómo es eso? Hay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que vengan los tropiezos. Hay del mundo por las ofensas, pero es necesario que vengan las ofensas. ¿Sabes tú? La única forma de llenarnos de humildad y mansedumbre es siendo ofendidos. El asunto aquí es que nosotros, nuestra mente natural, finita, humana, piensa que la ofensa es un agravio total de la mente, del alma de las personas. Y claro, lo es así. Pero entendiendo este contexto, el Señor viene y nos dice, es necesario que vengan las ofensas. Y en ese sentido yo quiero decirte, es necesario que tú te sientas ofendido en algunas situaciones para hacer morir tu orgullo y para que el Señor se levante sobre ti y te llene de su humildad y de su mansedumbre. Nosotros no podemos, escúchame bien, nosotros no podemos pasar este examen de autoridad sin ser probados con las ofensas. El asunto es el siguiente, ¿cómo yo paso este examen de autoridad? ¿Sabes tú cuando lo pasas? Es cómo tú respondes a la ofensa. Dios prueba tu corazón hablándote de esa forma. ¿Cómo tú pasas este examen tú lo apruebas. ¿Cómo respondes a la ofensa? Recuerda que siempre al lado del trigo va a haber cizaña. Recuerda que siempre va a haber un perseguidor, siempre va a haber un apuntador, siempre va a haber un acusador de tu vida. Pero Dios permite en todos los contextos esas personas que marquen tu corazón para llenarte y para llenarnos de humildad. ¡Wow! ¿Te das cuenta cómo es distinto el liderazgo cristiano, el liderazgo de Jesús? Cuando en el mundo es muy, muy importante tu capacidad, lo que tú aprendes, lo que tú entregas, tus conocimientos. En el liderazgo cristiano, en el liderazgo de Jesús, lo importante es tu experimentación de quebranto. Lo importante es tu perdón. Y lo importante es cómo reaccionas a la ofensa. Hoy quiero invitarte a que medites esta palabra, la hagas tuya y puedas hoy día decirle a Jesús, yo necesito ser como tú, yo necesito ser un líder como tú. Recuerda que tu nivel de perdón te va a dar tu nivel de autoridad. Y si quieres conquistar mayores territorios en toda área de tu vida, entiende que la ofensa que viviste tiene que ver con un trato de Dios hacia nuestro orgullo para llenarnos de humildad y de mansedumbre. Vamos a seguir hablando de estos temas en los próximos podcasts. Espero que haya sido de bendición. Soy el pastor Gerson Candia y esto es Reino en Movimiento.